sale el fondo atrás, Miguel, de las plantas, de los árboles. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de YouTube de Ganadería Regenerativa. Hoy con nosotros contamos con la apreciada visita de nuestro amigo el doctor Rafael Calles. Carlos Calles, nuestro doctor Carlos Calles. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Basilio, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Saludos a la audiencia. Doctor Carlos Calles. Bienvenidos a todos nuestros usuarios del canal de YouTube. Hoy el doctor Calles, como siempre, con nosotros, dispuesto a querer enseñarnos y a seguir motivándonos por este camino de la empresa ganadera. Adelante, doctor. Bueno, de verdad, muy agradecido y muy contento por estar compartiendo nuevamente con ustedes. Esto ha sido programado por Basilio de una manera muy interesante porque hemos podido ir llevando todas estas cosas con una secuencia que va desde la gerencia ganadera hasta estos temas de costos. En estas láminas vamos a insistir en una filosofía que yo he presentado, pero que agrego elementos claves, como es el título de la ponencia de hoy, de la presentación de hoy para el conversatorio, porque Basilio me pidió muy concretamente, y vamos a tratar de hacerlo, que mostrara una especie de ejercicio de cómo nos aproximaríamos a algunos costos. Pretender hacer un trabajo de aprendizaje de costos en una hora de conversatorio es muy difícil, pero la idea es que se vayan teniendo estos temas. De hecho, yo estaría dispuesto a compartir con el que lo desee algunos simuladores, algunos elementos que los ayuden con los cálculos, sobre todo a los que quieran hacerlo en la industria quesera o los queseros, pues que pudiese ser también los ganaderos que solamente produzcan leche, carne, doble propósito. Hay posibilidades allí. El asunto es que tomen interés en aprender, que eso es fundamental. Decía alguien por allí que lo más importante para aprender algo es querer aprenderlo, porque de nada sirve contar con un docente, un facilitador que esté preparado si la gente no tiene deseos de aprender. Bueno, es correcto, doctor, es correcto. Y por eso hemos hecho este caminar en nuestro canal educativo, de que la gente tenga, nos va a quedar este conversatorio y la riqueza que tenga el mismo, para que sea un material de consulta constante para los productores que quieran hacer de su unidad de producción empresas. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos. En esta oportunidad, nuevamente, Miguel Labrador nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, las primeras son muchas láminas, pero las vamos a pasar, buena parte de ellas, rápido, porque nos llevan a reflexiones y algunos elementos clave. Vamos a partir de la premisa de que las fincas son empresas ganaderas. Eso es muy importante. Como ya he dicho antes, no es que a juro el dueño de finca tiene que ser un empresario ganadero o la finca es una empresa ganadera, pero es lo más deseable. Es lo más deseable porque, sobre todo en las circunstancias actuales, no solamente en Venezuela, las circunstancias actuales del mundo así lo demandan, así lo piden. Entonces, asumamos nuestra finca como una empresa ganadera, y si es una empresa ganadera tendrá que cumplir una serie de elementos que vamos a seguir viendo en las láminas que continúan. Por favor, Miguel. Y como empresas serán analizadas, ¿verdad? Sigo. Otra premisa en empresas agropecuarias que es muy importante y de las que yo les hablé en el video promocional es en la relación punto de equilibrio mercado-capacidad instalada. No pierdan eso de vista, esa relación punto de equilibrio mercado-capacidad instalada, que la vamos a referir y vamos a ahondar en ese tema más adelante. Por favor, Miguel. Bueno, otra cosa importante es el método de descuento en valoración de empresa. Si estamos hablando de una empresa ganadera, debemos tratar de medir el valor de esa empresa ganadera.
Dice acá, los métodos de descuento son los que permiten calcular el valor económico de una empresa o proyecto en función del rendimiento que exigen aquellos que invierten sus fondos. Aquí hay que hacer una diferencia entre un avalúo de finca y una valoración de empresas ganaderas. Son cosas totalmente distintas. Un avalúo, se contrata a un profesional en el área que hace todo un levantamiento, un inventario de la unidad de producción con sus edificaciones, con sus potreros, sus maquinarias, equipos, etcétera. Y bueno, y presenta un informe que básicamente se basa, valga la redundancia, se centra en precios de mercado y estima en términos contables cuál sería, un valor aproximado de esa empresa. Una valoración es mucho más. Una valoración económica de una empresa ganadera es algo más integral. Supone no solamente el tema de los activos y el valor en el mercado, sino que con estos métodos, por ejemplo, con este método de descuento, puede precisar, y también atendiendo al mercado, por supuesto, a los indicadores del mercado, cuánto puede ser el valor real, en términos tangibles e intangibles, que son muy importantes también los intangibles de una finca, que es sumamente importante. Miguel, por favor. Como género, estos métodos presentan un balance positivo entre sus ventajas y desventajas. Por una parte, son muy populares en el medio porque brindan una referencia cierta del valor que puede tener el patrimonio de un negocio, eso según NAJUL 2006. Adelante. Al finalizar este conversatorio, los participantes estarán en capacidad de apreciar el método de los flujos descontados soportado en el modelo de costo, volumen, beneficio, que es algo en lo que yo quiero insistir, que es uno de los tantos modelos, como instrumento para la toma de decisiones en la empresa ganadera, y vamos a ver cómo se puede emplear. Por favor. Advertencia. Ni el método de flujos descontados ni el modelo costo, volumen, beneficio son los únicos existentes y no se pretende adoptarlos imperativamente. Yo no sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Perfecto, doctor. Estamos copiando perfecto. Ok, perfecto. Entonces, las palabras, voy a insistir en lo que vimos en la lámina anterior. No hay aquí receta, no hay aquí modelo. En materia contable y en materia económica, no nos podemos dar el lujo, y menos en economía agrícola, de decir, mira, y presentarlo como tal. Esta es la fórmula que funciona en ganadería, o este es el modelo específico que funciona en ganadería. No es la idea. Con esto lo que queremos es medir cómo van las cosas. Si alguien luego de ello demuestra que, por ejemplo, quienes tienen actividades que están referidas a la ganadería regenerativa tienen mejores resultados que en otros modelos, eso es otro asunto. Pero aquí lo que estamos es presentando modelos que sirven para medir. Entonces, que eso es muy importante. Y ninguno de ellos es algo absolutamente estricto, lo que llaman por allí camisa de fuerza. Palabras claves: estado del negocio, plan presupuestario, indicadores de primer nivel, manual de manejos básicos, costos por actividad, punto de equilibrio. Todas estas cosas las vamos a revisar en todas estas láminas, Dios mediante. Por favor. El gerente ganadero frente a 3 escenarios. Esto es algo que ya lo hemos visto antes, pero que es bueno ver qué pasa cuando el gerente ganadero, el que asume esto como una empresa, se consigue con 3 escenarios. Por favor, Miguel. Un primer escenario donde no hay un histórico de costos y debe medirse cuanto antes el estado del negocio ganadero. Fíjense ustedes. Vamos a poner un ejemplo. Basilio Labrador sabe de una buena oportunidad de adquirir una finca que le va a permitir ampliar su negocio como ganadero. Pero entonces él necesita conocer el valor real de esa finca. Ahora bien, cuando él manda a un perito, cuando Basilio Labrador manda a un perito, a un experto, a un economista agrícola, a un técnico, a que trate de valorar aquella finca, ese técnico va a pedir un histórico de los costos. Entonces, caramba, si le dicen a ese técnico que no tiene ningún histórico, porque no hay ningún registro, que no hay
nada anotado en ningún lado sobre los costos, nadie ha llevado tales registros, tal historia durante un tiempo. Entonces, difícilmente puede observarse la evolución de esa finca. Entonces, allí la cosa se pone muy cuesta arriba para saber cuál es el estado de ese negocio ganadero. Entonces, claro, se pueden recurrir a otros métodos, a otras posibilidades. Allí cuando los técnicos, cuando no hay ninguna información, entonces tienen que buscar fotos satelitales, tratar de observar muy bien la finca, de hacer un diagnóstico estratégico, de ver cómo están sus instalaciones, ¿okay? Ver la condición física de los animales, hacer estudios de suelo, diagnosticar los potreros, etcétera, etcétera, para tratar de aproximarse a una realidad, a una potencialidad. Pero al no existir un histórico, es difícil lograr saber cuál es el estado del negocio ganadero. Entonces, obviamente que Basilio no compraría esa finca, digamos, a la vuelta de la esquina. Él tendría que tomarse su tiempo para que esos análisis se den. Por favor, la siguiente lámina. Un segundo escenario sería que hay un histórico de costos y debe medirse cuanto antes el estado del negocio ganadero. Entonces, bueno, siguiendo el ejemplo, Basilio estaría más tranquilo porque puede revisar la evolución de los mismos y bueno, y ver cómo ese negocio se ha comportado. Porque el tema de los costos es fundamental, porque ayuda a la radiografía de la finca. Seguimos. Un tercer escenario es que hay un plan presupuestario y debe medirse cuanto antes el estado del negocio ganadero. En este escenario, bueno, las cosas cambian porque ya se denota que hay planificación. Y cuando se denota que hay planificación, entonces Basilio puede decir, bueno, esto es un indicador de que ellos se manejan como una empresa ganadera, que puedo confiar en estos números. Y bueno, eso acelera el proceso. Por favor, Miguel. En el primer escenario, decía yo, toca trabajar con poca información de campo y clasificar los costos conforme estén registrados. No se observa recurrencia. Esta palabra es clave, recurrencia. La siguiente. En el segundo escenario, toca trabajar con más información de campo y clasificar los costos conforme al histórico. Se observa cierta recurrencia. La siguiente, por favor. En el tercer escenario se trabaja con información de campo debidamente registrada, un histórico y un presupuesto. Esta es la información que debe seguir todo gerente ganadero, todo dueño de finca que admita, que asuma su unidad de producción como una empresa ganadera debe estar en este escenario. Por favor, Miguel. ¿Y eso qué significa? Continuamos. En el primer escenario, la información es de mala calidad. Los registros obedecen a egresos no recurrentes, no sujetos a un plan. Esa condición no es buena. En el segundo escenario, la información es de mediana calidad. Los registros obedecen a egresos recurrentes, aunque no sujetos a un plan. En el tercer escenario, es el deber ser. Ya lo decía, la información es de buena calidad. Los registros obedecen a egresos recurrentes, sujetos a un plan presupuestario. Continuemos, por favor. ¿Y por qué el tercer escenario es el mejor? Bueno, ya vamos a ver. Necesitamos, porque debemos construir indicadores de gestión ganadera y se requiere la buena información que este escenario provee. Siguiente. Necesitamos indicadores de primer nivel, segundo y tercer nivel. Me voy a detener un poquitico aquí. Ya, déjalo ahí, Miguel. En esto de los indicadores de primer, segundo y tercer nivel. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a una finca, ¿ok? Y de inmediato observamos la condición corporal de los animales. Ese es un indicador, sin duda. Y es un indicador de es un indicador en este caso que lo podemos llamar de tercer nivel. Fíjense ustedes cómo vamos a construir esta idea. Entonces, luego averiguamos y tenemos números sobre la producción de litros de leche diarios, ¿ok? Y pueden ser litros de leche respecto al número de hectáreas, litros, o sea, podría ser litros de leche día, hectárea, puede ser litros de leche vaca día, en fin. Entonces, ahí tenemos otro indicador, puede ser un indicador de tercer nivel, pero con estos indicadores nosotros vamos
vamos a construir nuevos indicadores y así sucesivamente hasta que lleguemos a indicadores de primer nivel. Esos indicadores de primer nivel son los llamados índices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien hoy en este conversatorio, si Dios quiere, vamos a revisar todo este tema de los costos y los elementos que son claves, porque ese es el objetivo de nuestro conversatorio, quiero que de una vez se lleven en mente, por favor, que si por alguna razón, al medir los costos en la finca, estos no son en su medición tan exactos, ¿verdad? Los indicadores de primer nivel van a moverse, ¿ok? Pero a lo mejor no se muevan significativamente. ¿A qué me refiero? Supongamos que nosotros digamos, bueno, en nuestra finca el costo unitario de la leche es de 0.30 dólares, ¿verdad? Que sea nuestro costo. Pero vamos a suponer que hicimos todo el esfuerzo, todo lo que técnicamente es necesario hacer, pero sucede que nos aproximamos a un costo real. Es muy difícil dar certeramente con el costo real. Eso es bueno que nos lo grabemos en nuestras mentes. Es muy difícil, porque es que estamos hablando de biología, estamos hablando de sistemas que son complejos. Esto es, y lo digo con todo respeto, esto no es una fábrica de zapatos. Y Basilio, que le ha tocado entender de cerca y vivirlo durante estos últimos años, sabe que esto no son procesos industriales en el sentido básico de lo que es una industria. Esto es tratar con la biología, con la naturaleza, con cosas que no podemos predecir inclusive. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Decía yo, vamos a suponer que el costo unitario variable sea de 0.30, ¿verdad? Ok, pero en realidad el nuestro sea de 0.30, pero en realidad el costo nuestro sea de 0.35, por decir algo. Si vemos que en los indicadores de primer nivel eso no afecta significativamente, entonces quiere decir que vamos bien. Lo que quiero expresar es que no necesariamente tenemos que llegar al otro extremo, que es matarnos la cabeza, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, porque no seamos exactos en la medición de los costos. Hay que hacer todo lo necesario, todo lo estrictamente necesario, pero gracias a la concurrencia de indicadores de segundo nivel y de primer nivel, uno puede medir qué tanto puede afectar ese índice que es el verdaderamente importante. Por favor, Miguel. Doctor, ahí es muy importante y hemos insistido en todos los conversatorios y de varios expertos que si los pequeños, medianos, grandes productores no llevan registros, la información y poder sacar resultados confiables y valederos no tienen sentido. O como le decía yo a unos amigos que tienen registros, pero no los estudian, no los analizan, ¿para qué los llevan? Pierden más tiempo. Es que eso es así, eso es exactamente así. Eso es exactamente así. Entonces, se supone que uno en la finca quiere progresar. Mira, yo siempre hago analogía con el tema deportivo. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, ok, ¿qué hago yo? Me compré una bicicleta montañera de esas caras, ¿verdad? Ok, porque supuestamente con eso yo resolvía el tema de mi rendimiento. Y bueno, y entonces comienzo a entrenar fuertemente. Y sucede que hay unos aparaticos en la bicicleta que se llaman catelles, ¿verdad? Que miden entonces exactamente a qué velocidad vas, cuál es tu velocidad promedio. Bueno, además tienes otras herramientas que te permiten medir cuántas calorías quemas, cuál es la velocidad máxima que quieres, bueno, el tiempo de la carrera y todas esas cosas. Pero si yo agarro ese aparatico, y como tú bien lo dices, Basilio, y lo guardo en la gaveta y me da lo mismo que se registre o no, entonces pues voy a estar montado en una bicicleta paseando o simplemente por distracción, pero eso no es una actividad deportiva. Igual, si yo no tengo la seriedad suficiente de asumir esta actividad como una empresa, entonces, y dejando a un lado todos esos registros y descuidando eso que es tan importante, son registros diversos que se deben llevar y se deben llevar de manera muy metódica, bueno, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Luego no me puedo quejar
porque ¿cómo sé si progreso? Entonces, la única manera de saber si uno progresa es justamente llevando los registros para ver si la cosa va evolucionando bien o no. Bueno, entonces, para hacer esto un poco más breve, entonces tendremos indicadores de primer nivel. Yo hablo aquí del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, del beneficio costo y del punto de equilibrio, en este caso cantidad de equilibrio. Y cualquiera puede decir, pero bueno, señor Carlos, ¿y eso no es lo que se utiliza en formulación y evaluación de proyectos? Sí, estos mismos métodos se emplean y dirán, bueno, pero esto de los proyectos no es futuro. Bueno, sí, pero es que no hay nada más vinculado al tema del futuro que la ganadería. ¿O es que acaso un ganadero compra un pie de cría para venderlo a la vuelta de la esquina? ¿O es que un ganadero se mete en este negocio de la producción de carne o leche doble propósito para cerrar Santa María al día siguiente? No, la ganadería implica futuro. La ganadería implica mediano y largo plazo. Eso hay que entenderlo. Por favor, Miguel. ¿Cómo construir indicadores de gestión ganadera? Bueno, a través de la planificación, donde tengamos un plan estratégico, un plan presupuestario y el plan operativo. Eso es fundamental. La planificación estratégica tiene miras en el largo plazo. La planificación presupuestaria tiene miras en el corto plazo, que es un año. Y hay que elaborar y trabajar con presupuesto. Esto es una herramienta fundamental. Y la planificación operativa es menos de un año, que te permite hacer los ajustes necesarios. Por favor. Bueno, entonces decía yo que el plan estratégico tiene un horizonte de largo plazo, muestra visión, misión y objetivo. Mucha gente cree que esto es chiste y vacilio y los llaman come flores. O sea que si tú llegas y le dices a algún amigo tuyo ganadero que por favor le muestre su visión y misión y objetivo, puedes ser tachado de comeflor. No, tú eres un comeflor, Basilio. Eso no tiene sentido. Eso es pérdida de tiempo. Y sucede que no es así. Por el contrario, porque hay una pregunta clave que es la siguiente. ¿Cuál es el perfil de tu finca? ¿Qué es lo que tú buscas con tu finca? Y que luego va de la mano con el sistema de explotación que has establecido allí. ¿Ya? Y máxime quienes estamos con el tema de la ganadería regenerativa. O sea, que implica tantas cosas y sobre todo cuando es tan difícil de explicar estas cosas complejas y hacérselas llegar a la gente, porque eso no es tan sencillo como muchas piensan. No es un problema de explicar cómo se hace una arepa, no es eso, ni cómo se hace un helado de tamarindo, no. Esto es complejo porque es decirle a la gente, Dios mío, que existe la posibilidad de crear biocenosis en el suelo, de mejorar la biota, de que el suelo está vivo, de que hay una posibilidad de que se potencie la finca si mantenemos el 100% de la superficie cubierta, de que hay una serie de elementos que hacen daño. Bueno, y eso es hablar de muchos conceptos que tienen que ver con la ecología, tienen mucho que ver con el tema social y tienen mucho que ver con el tema económico. Bueno, entonces no es ser comeflores, es simple y llanamente asumir las cosas como deben ser. Luego tienes el plan estratégico distingue entre programas y proyectos. Esa es otra cosa que la gente debe entender. Cuando la finca se lleva seriamente, tenemos nosotros programas sanitarios, ¿verdad que sí? Y en esos programas sanitarios tú puedes, para darle base a los mismos, tener proyectos que te permitan hacer que esos programas continúen, porque los programas son procesos. Un ejemplo, en un programa vamos a hablar de un programa de mejoramiento genético. El programa es continuo, ¿verdad? Y decides, como parte del programa, hacerte de un proyecto de un laboratorio. Ese es tu proyecto, ¿verdad? Que tienes en mente. Este es un ejemplo que yo he dado muchas veces. Entonces, bueno, tú construyes tu laboratorio que te sirve de base para tu programa de mejoramiento genético. Una vez que el laboratorio se pone en marcha, muere como proyecto y es parte del programa, pero cada vez van a haber nuevos programas en distintos órdenes, bien sea y distintos proyectos también, bien sea en el campo de la alimentación, tienes tus programas alimenticios en el campo sanitario, en el campo genético, en fin.
en lo que tú quieras llevar adelante, en el campo de la transformación de la materia prima, etcétera. Por favor, Miguel. Bueno, el plan presupuestario, su horizonte es de un año, como yo les decía, se ciñan los programas definidos, su fundamento es el manual de manejo básico de ganadería. Me refiero a cualquier manual de ganadería, doble propósito o de la ganadería que tengamos, pero lo ideal es que la gente pueda crear su propio manual de procedimientos en su finca. Miren, y pueden comenzar por algo muy sencillo. Aquí yo voy a detenerme un ratico. Pueden empezar por algo muy sencillo. Señores, miren el día a día. Vean el día a día qué actividades hacen ustedes. Y entonces observen qué actividades de las que ustedes hacen a diario no son necesarias. Cuando ustedes consigan allí una actividad que dijera mi nieto es inútil, sáquenla. Entonces, pero también están las actividades que se llevan mensualmente, están las actividades que se llevan semestralmente y están las actividades que se llevan anualmente. Para eso existen los cronogramas de actividades. Hagan, por Dios, los cronogramas de actividades. Recuerden que hay muchas de esas cosas que son repetitivas. Lo vimos y lo vemos todos los años con los planes de vacunación, ¿verdad que sí? Bueno, entonces hagan su cronograma de actividades. ¿Qué es lo que corresponde para el primer trimestre del año? ¿Qué es lo que corresponde para el segundo trimestre del año? Para el tercer trimestre, el cuarto trimestre, en fin. Y, por supuesto, vean, de acuerdo al perfil de la finca, qué de esas cosas que ustedes están haciendo de verdad son funcionales o no. Las que no son funcionales, sáquenlas, porque entonces no tiene ningún sentido. Y hagan entonces su manual. El manual que a la larga lo van a compartir con los trabajadores, porque todos tienen que compartir la misma visión de las cosas. Desde el dueño de finca hasta el más nuevo de los trabajadores en la finca deben saber exactamente a dónde van, cuál es el perfil de esa finca, a qué se dedican, cuál es el objetivo fundamental de esa finca, cuáles son sus actividades, cuáles son los elementos clave en la finca, qué es lo que requiere mayor atención. Todas esas cosas tienen que saberlas y además perfectamente jerarquizado, donde el trabajador sepa primero qué lugar ocupa dentro de la organización. Eso es muy importante porque a veces el trabajador se siente como vacío. Como, bueno, yo estoy aquí, pero yo no sé, yo hago actividades de ordeño, luego hago otra cosa, a veces me ponen a pintar las instalaciones, a veces me mandan de chofer. Es muy importante para el trabajador que él sepa exactamente dónde está ubicado, cuál es su rol, qué es lo que le corresponde hacer, pero además tenga la visión completa de lo que la finca desea como empresa. Por favor. Un plan operativo tiene un horizonte menor a un año, decía yo, sirve de corredor del plan estratégico, distingue costos de gastos, supone gastos operativos en contingencia. Recordemos, y aquí ya vamos entrando un poco más en materia, que una cosa son los costos y otra cosa son los gastos. Los costos son los que tienen que ver con el proceso productivo. Los gastos son las cosas que, si bien son egresos, son salidas, son de carácter contingente, que es cuando se dan las contingencias, cuando se da una situación que no es recurrente, que no es esperada. Bueno, eso es un gasto. Pero los costos, repito, son aquellos que tienen que ver con los procesos productivos. Por favor, Miguel. ¿Cómo ayuda un manual de manejo básico de ganadería? Bueno, define manuales de procedimiento, decía yo, dimensionar las actividades, a hacer costos por actividad, a trabajar con cotizaciones, a elaborar buenos presupuestos. Por favor. Ejemplo de manejo básico, esto lo tomé yo del libro famoso de Antonio Landaeta. Bueno, tenemos por ejemplo la vaca próxima al parto. Ahí debemos identificar dónde están los costos. Y eso es una de las actividades que se realizan en la finca. O este es un tema que nos lleva a actividades dentro de la finca. Otro tema es la vaca posparto, el becerro recién nacido, el toro reproductor, el ordeño y la calidad de la leche, el manejo de potrero. ¿A qué me refiero? Estos temas llevan actividades y en esas actividades es donde nosotros tenemos que identificar los costos. ¿Y cómo es eso? ¿Es que acaso hay una lupa muy grande o un aparato que nos distingue y logra diferenciar automáticamente cuáles son los costos o no? Eso no hay ningún aparato. Eso es simple y llanamente observar, darse cuenta, decir, bueno, ya vamos un momentico. Para yo realizar esta actividad necesito tantos insumos, ¿verdad? Yo entonces hago lo que llaman balance de materiales, que eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces yo veo, bueno, en esta actividad con el becerro recién nacido, ¿quiénes participan? Entonces uno dice, bueno, participa el obrero tal o el obrero cual en estas cantidades, ¿verdad? De personas. Utilizan tales o cuales insumos, utilizan este tiempo. Entonces uno dice, ok. Entonces, pero todo esto tiene costo. ¿Qué costo tienen esos insumos? ¿Cómo se compran en el mercado esos insumos? ¿Con qué unidades? ¿Cuánto de esa unidad utilizo yo en este tipo de actividades? ¿Cuánto me lleva esa actividad? ¿Cuánto me cuesta en términos de horas hombre? Y entonces ahí uno va recogiendo todas esas cosas. Pero si tú no defines las actividades, si tú no tienes aunque sea un pequeño manual de procedimientos, si no llevas cronograma, entonces vas a estar haciendo cosas perennemente que saltan y que uno dice son necesarias en la finca, pero eso va a ser un corre-corre terrible todos los días, todos los trimestres, todos los semestres y todos los años, y luego, bueno, no defines nada. Hay algunos que pudieran jactarse de decir, bueno, pero lo importante es que yo luego tengo plata en el bolsillo. Sí, y creen que tener plata en el bolsillo es un simple indicador, pero tú no sabes realmente cómo está la finca. A lo mejor la finca está en un declive terrible y tú crees que va saliendo bien. Miguel, por favor. ¿Y para qué? Buenos presupuestos, para cumplir con el plan estratégico, para prever y controlar costos, facilitar los registros y hacer proyecciones. Mira, si uno en la finca logra medir todas estas cosas que son recurrentes y luego esas cosas recurrentes te permiten hacer presupuestos que ya tú sepas qué puedes preparar para el próximo año, perfecto. Eso es lo ideal. Seguimos. Estos manejos básicos permiten distinguir y dimensionar las actividades, identificar insumos fijos y variables, definir costos fijos y variables. Por favor. Los costos en ganadería. Seguimos. Ok. Yo no sé si esto se puede ampliar, qué puede hacer Miguel aquí. Me tocará leer. Esta es una estructura de costos que yo les traigo para que vean. Fíjense ustedes. Yo tengo aquí, esto es una finca ganadera de carne. Ajá. Y yo tengo entonces aquí, este es del sur del lago de Maracaibo. Yo tengo aquí una estructura de costos mensuales. Entonces tengo costos directos, ¿ok? Que son aquellos que tienen que ver con el proceso productivo directamente, como lo dice la palabra. Tengo entonces compra de ganado, medicina para el ganado, tengo insumos animales, ¿verdad? El salario integral de los trabajadores. Los tengo como costos directos. Como costos indirectos tengo combustibles y lubricantes, mantenimiento de maquinaria y equipos, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de cercas y potreros, mantenimiento de instalaciones útiles y herramientas menores, servicios básicos, mantenimiento general, ¿verdad? Y entonces eso pasaría a ser, voy a tomar un poquito de agua. Eso pasaría. Aprovecho, doctor, para interrumpirlo. Nos dice el señor de Diálogo Agropecuario por nuestro canal de YouTube que excelente tema. Nos comenta Jesús Quique Domínguez que ojalá todos escucharan su conversatorio, doctor Calles, y entendieran que manejar la finca, la unidad de producción como una empresa ganadera es muy importante, es una atención obligatoria. Y nos comentan por ahí que tener flujo de caja no significa que tenemos ganancias. Así es, eso es cierto, es que eso es muy cierto. Entonces, el asunto es que hay gente que cree que es así, ¿ves? Entonces, no, bueno, yo, y no faltará quien diga, pero ¿por qué yo voy a estar oyendo esos conversatorios de ganar? Yo lo que sé es que tengo plata en el bolsillo, y bueno, y me va bien, y pude comprar la camioneta, y pude hacer tal cosa, y pude viajar, sí, pero eso no es serio. Eso no es serio eso es respetable, mas no es serio. Yo respeto las decisiones de cada quien, pero lo que pasa es que la finca, cuando se asume como empresa, implica que tienes que estar pendiente de tus trabajadores. Tienes una responsabilidad con tus trabajadores y no puedes cerrar esa empresa porque se te ocurra. O sea, tienes que entender que los trabajadores que son campesinos son seres humanos que tienen necesidades, que tienen que cubrir una serie de aspectos de su vida ordinaria y cotidiana. Y tienes vecinos, y tienes además familia, tienes tus hijos que querrán seguir, digamos, con la finca. Tienes un patrimonio que no te pertenece a ti en particular, es un patrimonio de la familia. Cuando yo tomo decisiones, por ejemplo,
en lo que a mí me concierne, yo sé que estoy afectando, Carlos Calles está afectando al patrimonio de la familia. Entonces, yo no puedo actuar de manera irresponsable, porque no es la relación entre el individuo y su bolsillo, no, es la relación entre el individuo dueño de finca y su familia, su entorno, sus trabajadores, un gremio inclusive, tantas cosas. Entonces, bueno, los consumidores, en fin. Entonces, decía yo, volviendo aquí a la estructura de costos, que hay una diferencia entre costos y gastos. Entonces, fíjense que después yo tengo aquí total costos en esta estructura de costos, ¿verdad? Y luego tengo gastos operativos, salario administrativo, gastos de oficina, gastos legales, gastos de representación, viáticos por viaje, viáticos por comida. ¿Se dan cuenta? Estos gastos nada tienen que ver con el proceso productivo. Me explico. Ellos apoyan el proceso productivo, pero si sin estas cuentas, el proceso productivo puede andar tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno, ahí están reflejadas. ¿Y qué es lo que se desea? Y esto es un elemento clave para toda empresa y en especial para la ganadería. Lo que se desea es que ya nosotros sepamos qué es recurrente y eso nos ayuda a presupuestar. Que yo llegue y me consiga a Basilio Labrador, ¿ok? En una panadería y decidamos tomarnos un café y yo le pregunte, para Basilio, ¿y qué tienes presupuestado para el próximo año? Y Basilio me conteste, Náguara, pero de manera perfecta. Mira, Carlos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya yo tengo presupuestado para el primer trimestre tales y cuales cosas, porque este es mi cronograma, y además ya yo tengo previsto exactamente, ¿ok? ¿Cuál puede ser mi estructura de costo para el próximo año? De eso se trata. Entonces, y para eso están las herramientas. No es la pesadilla esa constante que uno no sabe ni cuál es el costo del litro de leche, uno no sabe ni cuál es el costo del kilo de queso, no tiene idea de nada, una lucha permanente, pero a la deriva. Y no se justifica, sobre todo cuando tenemos gremios que prestan apoyo, que prestan soporte técnico, cuando hay conocimiento técnico, cuando hay universidades en nuestros entornos, cuando hay asociaciones como esta, como Aveganar, en fin, tenemos las posibilidades. Lo importante es decidirnos a aprender. Y bueno, y asumir las herramientas, porque también pasa, me decía un amigo mío, que uno va a esos eventos, a esos cursos, uno aprende muchas cosas y luego no las aplica. Bueno, eso ya es otro asunto. Es un tema entonces de responsabilidad. Esta estructura de costo, para el que quiera, me llama al privado o al correo y yo se las envío. Todos los modelos que quieran. Por favor, Miguel. Bueno, entonces aquí paso a hablar, esto yo lo he mostrado antes, esto es de Gerardo Mendoza, que está haciendo una investigación muy interesante, porque Gerardo Mendoza quiere comparar Gerardo Mendoza es un talento venezolano extraordinario, un talento que nos hace sentir orgullosos. Y bueno, el asunto es que él, en una investigación que está haciendo en el doctorado de Ciencias Agrarias en la Universidad del Zulia, él quiere comparar la contabilidad que se hace de manera convencional en Venezuela, ¿verdad? ¿Ok? Con este método que él propone para ganadería doble propósito, donde él dice que no hay una coincidencia exacta entre los ingresos y los egresos, y al no haber una sincronía, entonces, bueno, se están presentando números que no son reales. Y él habla que se deben crear centros de costo, pero centros de costo que correspondan a cada uno de los ciclos propios de la naturaleza de la ganadería. En otras palabras, si alguien va a vender un torete, por ejemplo, ¿ok? Ese torete lleva implícito en su seno, repito, intrínsecamente lleva ese torete costos que ha venido arrastrando de todos los años que vienen de la gestación, ¿verdad? De cuando la vaca parió, de cuando la vaca amamantó a ese becerro, es decir, durante toda la lactancia, luego el tema del destete, el tema del levante, en fin, hasta que se convirtió
en lo que es, pero como son procesos biológicos que duran más de un año y el año es el ejercicio económico, entonces hay que crear centros de costos, insiste Gerardo Mendoza, para luego al retrotraer todos esos elementos, ¿verdad? O al verlo, al ver la película completa, hablando de términos coloquiales, entonces saber exactamente cuál es el costo de ese torete. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Y es parte de lo que se va a estudiar, que mucha gente dice, bueno, mira, ok, vendí X cantidad de toretes, ¿verdad? Y eso genera un ingreso, y esos ingresos, entonces los contrasto con los costos del año en el que se vendieron esos toretes. Y eso trae ya algunas imperfecciones. Entonces, estos métodos nos hacen ver que la ganadería es una cosa compleja y que hay que tener en cuenta todo este tipo de aspectos que se están estudiando y que ya muchos se han paseado por ellos, pero que es bueno insistir en esto y que hay que entender que dependiendo del tipo de ganadería y del tipo de explotación que se haga en la finca, entonces debemos optar por cualquiera de estos métodos de costeo, que es muy importante entender eso. Y bueno, y también está el tema de la legislación, que hay unas legislaciones que son muy rígidas respecto a ello. El mismo Mendoza cuenta como la legislación mexicana, pues, no admite este tipo de cosas y a veces, bueno, el especialista en esto no tiene otra alternativa que hacer una presentación según la ley, aunque esta no sea real o no sea suficientemente exacta. Bueno, son métodos y están allí y es mi deber presentarlos. Por favor, la siguiente. Ok. Vamos al tema de los costos fijos. Fíjense que ya habíamos hablado de costos directos e indirectos. Adelanto lo siguiente. Cuando ya tenemos una estructura de costos y lo que queremos es llegar hasta ahí y mostrar esa estructura de costos para saber cuál es el comportamiento de nuestra finca y cuál es la utilidad que vamos a tener, eso está muy bien. Pero, ¿por qué adoptar un método donde nos hablen de costos fijos y costos variables? ¿Es que acaso eso es a juro? No. Se utiliza este concepto de costo fijo y se utiliza el concepto de costos variables cuando queremos hacernos de una metodología donde eso tenga sentido. Y uno de esos modelos o metodologías donde los costos fijos y variables tienen sentido es el modelo de costo, volumen, beneficio. Si usted no va a aplicar ese modelo, no se ponga a diferenciar entre costos fijos y variables. Si no va a calcular el punto de equilibrio, no tiene sentido, no lo haga. No se meta en eso, simplemente establezca sus costos directos e indirectos y haga su estructura de costos y habrá hecho el mandado, como se dice popularmente. Habrá hecho el trabajo y es perfectamente aceptable. Pero usted quiere también ahondar en otros modelos, tratar de afinar la visión de las cosas, tratar de medir desde otra óptica tu unidad de producción. Bueno, entonces asumamos esto. Costo fijo. Aquellos que derivan de insumos fijos, ¿ok? Aportados al proceso productivo y no cambia su empleo a pesar de las fluctuaciones en la cantidad producida de un bien. La siguiente, por favor. Ejemplo de costo fijo. Un pago de vigilante. Tienes un vigilante en la finca, indistintamente de las actividades que realices en la finca, o si las haces o no las haces, tienes que pagarle al vigilante. El alquiler de un galpón. Supongamos que Basilio necesita un galpón para almacenar productos terminados en su finca, ¿verdad? Bueno, y no cuenta con ese galpón y se lo tiene que alquilar a un vecino, ok, bueno, independientemente de que Basilio produzca o no, de que tenga productos terminados o no, él tiene que pagarle a su vecino por el galpón, por el alquiler. Esos son costos fijos que se mantienen independientemente de las fluctuaciones de la producción en la finca, el mantenimiento regular de maquinaria, el pago de un administrador, todos esos son costos fijos. Ahora, los costos fijos estamos
en este caso refiriéndolos a un ejercicio económico, un año. Después de un año, todos los costos son variables. La siguiente. Ok, vamos a ver el tema rapidito de los costos fijos y cómo actúan. Dice que los costos fijos, que son el gran adversario realmente a vencer en la finca, ok, se enfrentan con más producción. Entonces yo aquí pongo un ejemplo, no sé si alcanzan a verlo, que arranca en esta cinta naranja, dice una cantidad 9.999, ¿verdad? Hay una contribución marginal unitaria de 5. Luego la contribución marginal total es de 49.995, ¿ok? Porque se multiplica la primera cantidad, ¿ok? Por la segunda y este es el resultado. Luego aquí vemos que el costo fijo total es de 50.000. Cuando restamos esta cantidad al costo fijo tenemos un resultado de menos 5 y está en una franja naranja. Luego, cuando se adiciona una unidad, pasamos de 9.999 a 10.000 con la contribución marginal unitaria de 5. Al multiplicarlo tenemos 50.000 que contrastamos con los otros 50.000, es decir, se los restamos y da 0. En ese momento alcanzamos el equilibrio. Pasa la otra lámina, por favor, Miguel. Es el momento, la banda naranja es esta que la ven ustedes en la parte de abajo. Cuando nosotros adicionamos esa unidad de producto, entonces pasamos el equilibrio y luego del equilibrio pasamos a la zona de ganancias. Por favor, Miguel, vuelve a la lámina anterior. Entonces es lo que, no, a esa. Entonces es lo que vemos. Fíjense cómo cada unidad de producción nos permite enfrentar al bendito costo fijo, que es el gran adversario. Luego aquí tenemos 10.001, ya pasamos una zona de ganancia que es verde, ¿ok? Con un resultado total de 5, luego, bueno, y así sucesivamente. Por favor, sigamos. La siguiente, Miguel. ¿Qué son costos variables? Aquellos que derivan de insumos variables aportados al proceso productivo y cambian su empleo con las fluctuaciones en la cantidad producida en un bien. Siguiente. Ejemplo de costos variables: pago de ordeñadores, compra de comida para trabajadores, alimentos concentrados, pagos de obreros en manejo de potreros. ¿Por qué pago de ordeñadores? Claro, esto no es fácil. La clasificación de costos fijos y variables no es fácil. ¿Qué pasa? En el pago de ordeñadores nosotros vemos que es un insumo variable, pero sucede que si lo vemos en el contexto real, me explico, en la finca tenemos un rebaño. De ese rebaño, una porción son vacas de ordeño, pero esas porciones varían, no son porciones fijas. Y hay una relación de número de ordeñadores por número de vacas. Claro, cualquiera puede decir, y sería absolutamente válido, cualquiera decir, pero mire, señor Carlos, pero yo en mi finca lo que tengo son 10 vaquitas. Y esas 10 vaquitas las ordeño yo solo, yo no tengo ningún problema. Y entonces yo soy el ordeñador, yo cumplo ese rol. Y esas 10 vaquitas yo procuro que casi todo el tiempo se me preñen, o sea que, y además han sido eficientes. Y yo no quiero tener más de 10 vacas porque además la finca no me lo permite. Claro, entonces ahí cambia la realidad. Entonces ahí ya no estamos hablando, de un costo variable, sino un costo fijo, porque cambia la realidad. Pero ya en fincas de ordeño, donde los rebaños son más grandes, donde por supuesto que las cantidades de vacas que van al ordeño varían, ¿verdad? Por eso la cualidad del insumo y donde la relación ordeñador, número de vacas también varía, porque es que tú tienes que establecer un número de vacas para el ordeño, cuando estamos hablando de ordeño manual, por supuesto. Cuando tienes un ordeño o tienes máquinas de ordeño, eso es otro asunto. Entonces, sucede que tú no vas a extenuar a ese pobre hombre, tú le das a él las vacas que puede ordeñar. De modo que tienen esa cualidad, y por tener esa cualidad es que se ubican aquí. La compra de comida para trabajadores también puede fluctuar, y como puede fluctuar es un costo variable. Todo se hace relativo también. Va a depender del escenario. Los alimentos concentrados, por supuesto, ¿ok? Porque cuando se utiliza el alimento concentrado, si se hace
si se hace por estacionalidad, si se hace por los ciclos, por el ciclo de gestación de la vaca, si se hace por los ciclos vitales del animal como tal, en su totalidad. En fin, hay una serie de elementos. Entonces, el asunto es que tiene una cualidad de insumo variable. Pago de obreros, el manejo de potreros. Si tienes obreros eventuales y todo esto fluctúa, pues por supuesto que tienen esa connotación. Siguiente. Definidos los costos fijos y los costos variables, pasamos a calcular el punto de equilibrio, por favor. Entonces, ok, el punto de equilibrio tiene los siguientes elementos: el costo fijo, el precio, el costo unitario variable y el margen de contribución. Por favor, continuamos. Entonces, la fórmula es esta. Ok, costo fijo. Aquí hay un error en esta lámina. El QE va a un lado, ¿verdad? Entonces, QE, que es la cantidad de equilibrio, es igual al costo fijo sobre precio menos costo unitario variable. Esto es muy importante. En el numerador va costo fijo, ¿verdad? ¿Ok? Y en el denominador va precio menos costo unitario variable. Pero QE es la cantidad que está del otro lado de la ecuación. O sea, QE, o sea, sería, se escribe acá, QE igual a costo fijo sobre precio menos costo unitario variable. Por favor. Bueno, entonces aquí tenemos la gráfica del costo fijo, la gráfica del costo variable, las líneas, quiero decir, las curvas, todo esto para la gráfica total del punto de equilibrio, donde está la zona roja, que es el área de pérdida, la zona verde, que es el área de ganancia. Ahí se miden costos variables, costos fijos, los costos totales, la utilidad neta, los ingresos. Bueno, esto es un punto o un aspecto muy importante de tener en cuenta para la toma de decisiones, y ya lo vamos a ver. Seguimos. Doctor, aquí cuando nosotros empezamos a evaluar en la ganadería regenerativa nuestra empresa, no por producciones individuales, sino nos vamos a aumentar las ganancias por hectárea, estamos tratando de que nuestros costos fijos bajen al tener mayores ingresos. Mira, eso que tú acabas de describir es el deber ser. Se tiene que hacer por esa vía, porque hay un concepto, y ya lo decía desde el principio, que es capacidad instalada. Mire, este concepto de capacidad instalada es muy importante, porque nos indica qué es lo que nos puede generar la finca como un todo. Y la finca como un todo, ¿qué es? Una superficie. Por eso, entonces, las hectáreas son fundamentales de tener en cuenta. Entonces yo debo decir cuál es mi rendimiento por hectárea, eso es fundamental. Pero además la capacidad instalada implica el talento humano que ustedes tienen allí, sus instalaciones, sus edificaciones, ¿ok? Y todo un proceso productivo. Eso se mide del 0 al 100%. Entonces, luego puedes perfectamente decir: yo alcanzo el punto de equilibrio empleando el 10, el 12, el 15% de la capacidad instalada de la finca. Pero si tú no haces mediciones de tu rendimiento, de tu producción por hectárea, no vas a alcanzar ese concepto de capacidad instalada, y por ende no vas a lograr este tipo de mediciones. De modo que eso es clave, lo que acabas de decir, Basilio. Eso no niega el hecho de que tú puedas medir la producción, de leche vaca día. Eso está bien, porque eso es un indicador. Eso también se mide. Pero lo importante es que tú sepas, insisto, cuánto es lo que te permite hacer tu superficie, la superficie total de la finca, tus instalaciones, tu talento humano, tu sistema adoptado allí. Todo eso engranado es lo que te permite hablar de capacidad instalada en tu finca. Debe realizarse un cálculo del punto de equilibrio por cada producto generado en la empresa ganadera, distinguiendo los de actividades primarias de las industriales. Bueno, esto es un asunto importante que lo vamos a seguir. Por favor, Miguel. Bueno, en las actividades industriales nosotros podemos tener queso llanero, queso madurado, crema de leche, suero, dulce de leche, en fin. Aquí es importante insistir en esto. Cada producto que se genere en la finca, bien sea en procesos industriales o no,
deben ser medidos por separado. La producción de carne tiene que ser medida por separado, la producción de leche por separado, la producción de genética por separado. Que luego tú puedes hacer un consolidado de todo aquello en la finca, eso es otro asunto, pero tienes que medirlo y a cada rubro de esos que generas en tu finca, tienes que calcularle el punto de equilibrio. Eso es lo deseable. Por favor. Ok, entonces vamos a suponer que en la finca se produce queso. Debes procurar hacer tu balance de materiales. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Si yo voy a producir queso, vamos a ver un queso llanero. ¿Qué lleva un queso llanero? Pues leche, obviamente, lleva cuajo, lleva sal, ¿verdad? Ajá. La unidad básica de la leche, el cuajo, sal, el kilogramo. Pero, ¿qué cantidad de leche puedo yo necesitar? Supongamos, si estamos trabajando con leche de búfala, a lo mejor necesitemos 5 litros de leche de búfala para 1 kilo de queso. Podría ser. Si es de vaca, podríamos estar necesitando 8 litros o 10, depende de la conversión que se logre en la finca. Entonces, ¿cuál es el costo de esa unidad llamada leche? ¿Cuál es el costo de la unidad de ese producto llamado leche? Lo multiplicas por la cantidad de producto que empleas y te da un costo, en este caso $1.4, porque estamos asumiendo que el litro nos está costando 0.28. Ojo, este es el costo interno de la finca, porque si no tienes ese costo interno de la finca, te toca utilizar el costo de mercado, que es 0.60. Eso es otro asunto. Si no lo tienes calculado, bueno, es lo que decía Basilio ahora, bueno, es parte de la responsabilidad que asume, porque si no te va a tocar utilizar costos de mercado. Y Dios mío, el cuajo, ok, bueno, aquí yo lo tengo calculado en este caso a $130, pero se utiliza el 0,00075, es la cantidad, ¿verdad?, de esa unidad que se emplea, y eso tiene un costo. Aquí se calculó en 0,00975. Y la sal, bueno, emplea 0,06. Perdón, emplea en este caso 0,1875. Es lo que empleas. En este caso son gramos de sal, ¿no? Ok, y tiene un costo, y al final te da el costo total de tu leche. Esto se llama balance de materiales. Este balance de materiales tiene que hacerse igual para cada producción que se haga en la finca. Cuando ustedes, por ejemplo, producen ensilaje, eso es agroindustria. Tienen que hacer balance de materiales. Cuando ustedes producen requesón en su finca, ese balance de materiales tienen que hacerlo. Cuando ustedes producen el queso, ya lo vimos. Cuando ustedes producen dulce de leche, lo que fuere, tienen que hacer su balance de materiales y, bueno, toman la decisión. Sí, y pueden hacerlo por la vía dual. Lo toman con precios de mercado y lo toman con precio interno, es decir, el costo de producir su leche o su materia prima en la finca. Por favor, Miguel. Ejemplos de productos de actividades primarias, bueno, ya lo sabemos, carne, leche, por favor. A cada uno de esos productos, ya yo decía, hay que sacarle el punto de equilibrio partiendo de medir la capacidad instalada, por favor. Miguel. No, ajá. Seguimos. No. Ajá. Dale, por favor. Ajá, la siguiente. En el caso de la carne y la leche se requiere movimiento. Esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Porque ya yo les hablaba del tema del futuro, de que la ganadería supone futuro. Y yo debo utilizar una herramienta que se llama movimiento de rebaño. Esa herramienta es clave. Hay muchos modelos de movimiento de rebaño. Háganse de uno de ellos. Si quieren, yo les puedo enviar uno a través de Basilio. Me lo piden y me dan sus correos y yo se los envío. ¿Para qué un movimiento de rebaño? Claro, para que ustedes sepan cuál va a ser la evolución de ese rebaño. Ajá, ¿y qué consigo yo con la evolución del rebaño? Bueno, porque de ahí ustedes pueden saber exactamente cómo proyectar los costos. Proyectar significa futuro, y ahí eso implica planificación. Y en la medida que se planifique, ¿qué pasa cuando se planifica? Se miden las cosas, y si se miden se registran, y si se registran, ¿qué pasa? Se controlan. Eso es muy importante. Y si se controla, bueno, el proceso de planificación
y de gestión en la ganadería, de gestión empresarial, va a ser bueno. Continuamos. Doctor, entiendo cuando dice que movimiento del rebaño es llevar el control del rebaño, sea de ceba, sea de cría, sea de ordeño, su evolución, ¿cómo va? No? Aprovecho la interrupción para darle un saludo al señor Nelson del Zulia, a Axel Zambano de aquí de Barinas y al doctor Martín Han, que nos dice, si los ingresos no cubren los costos variables, hay que cerrar la actividad. Un saludo al doctor Han. Caramba, bueno, un saludo de un admirador, pues yo soy admirador del doctor Han. Soy su fan, yo creo que se puede decir, ¿verdad? Sí, es que obviamente los costos fijos y variables son fundamentales, ambos, ¿verdad? De hecho, los costos fijos se ven como el gran adversario porque son los más difíciles de atender. Porque recuerden que en esa ecuación de cantidad de equilibrio igual a costo fijo sobre precio menos costo unitario variable, que es para calcular la cantidad de equilibrio o el punto de equilibrio, al estar en el numerador, el costo fijo nos está diciendo algo importante. A ese costo fijo en el numerador se le debe adicionar la depreciación de las maquinarias, equipos, edificaciones, etcétera, etcétera. Lo que significa que la depreciación se asimila al costo fijo. Fíjense ustedes. Entonces, la cosa resulta más complicada porque entonces ahora esa ecuación se vuelve más interesante, ¿verdad? Y bueno, ¿y quiénes están pendientes del tema de la depreciación de edificaciones, maquinarias, equipos? Eso cuenta. Entonces, como esas cosas no se ven, que pasa igual, y yo sé que la pregunta me la van a hacer en cualquier momento, pasa igual con el tema de los intervalos entre partos y el tema de las vacas vacías, en fin, como son cosas que no se ven, entonces creen que esos costos no existen, y sí existen, y vaya que existen, porque independientemente de que la maquinaria se utilice, de que las instalaciones se utilicen, de que las edificaciones se utilicen o no, eso se está depreciando. Y esa depresión va en esa ecuación, repito, en el numerador, acompañando al costo fijo, nada más y nada menos. Entonces, fíjense que en el denominador, veamos ya esto matemáticamente, en el denominador que tenemos el precio menos el costo unitario variable. Ese costo unitario variable, ¿de dónde salió? De dividir el costo variable global entre la cantidad de productos generados y obtienes tu costo unitario variable. Pero si tú al precio, que es el precio que vas a vender tu producto, ¿verdad? Llámese un kilo de queso o un litro de leche, le vas a restar el costo unitario variable, ¿qué queda por allí? Queda la ganancia y queda el costo unitario fijo. Entonces uno dice, caramba, quiere decir que la dimensión del costo unitario fijo es importante. Entonces, bueno, si es así, mosca, como dicen por allí, con el tema de el pago de esos insumos fijos, es decir, de la remuneración de esos insumos fijos y el tema, repito, de la depreciación de edificaciones, maquinarias, equipos, instalaciones, etcétera. Bueno. Miguel, la lámina creo que no va acorde con lo que está explicando el doctor. Está hablando la fórmula y la lámina tenemos en el caso de la carne de la... Bueno, sí, si quieren la devuelven. Ponla en la fórmula otra vez, por favor, Miguel. Está atrás, sí, está atrás la de... Ok. Atrás. Ahí. Lo que pasa es que esa se corrió. Recuerden que QE está a un extremo para expresar lo que yo les decía. La cantidad de equilibrio es igual a costo fijo en el numerador sobre precio menos costo unitario variable. Entonces, bueno, lo que acabo de explicar lo puedo repetir rápidamente. Fíjense si son importantes los costos fijos en el numerador, que ellos luego se dividen entre la cantidad obtenida de la resta entre el precio y el costo unitario variable, que ya expliqué de dónde venía. Entonces, bueno, en la medida que yo disminuya ese costo fijo, ¿qué pasa? La cantidad de equilibrio, ¿ok? Esa cantidad de equilibrio va a ser menor, pero eso también se expresa en porcentaje de la capacidad instalada, lo que supone, ¿verdad?, que yo adquiero
mi punto de equilibrio utilizando menos capacidad instalada de la finca, que es lo que se desea. ¿Ok? Sigamos adelante, por favor, Miguel, para buscar algunas láminas que nos ayudan a complementar esta parte. Ok, movimiento de rebaño, herramienta eficiente en la planificación ganadera, ya lo decía. Seguimos, por favor, sigamos. Ok, lo hecho hasta ahora permite tomar decisiones en torno a qué precio me conviene más para mis productos que no me hagan perder mercado. Bueno, si yo tengo claro cuál es mi punto de equilibrio, ¿verdad? Ok, y tengo claro cuánto de mi capacidad instalada voy a usar para alcanzar ese punto de equilibrio, entonces, ok, yo ahí empiezo a hacerme esa pregunta. ¿Qué precio me conviene para mis productos que no me hagan perder mercado? Entonces, porque hay gente que no entiende que hay escenarios diferentes. Una cosa es que yo quiera posicionar mi producto y bueno, y para ello baje los precios, ¿verdad? Para lograr meterme lo mejor posible en un mercado y tomar terreno de él, pero otra cosa es que mi precio no sea competitivo. Entonces, tengo que tener en cuenta que esa variable precio no depende exclusivamente de mí, es una variable externa a mí y que, bueno, yo debo tratar de ajustar los precios de modo que se correspondan lo mejor posible a la realidad del mercado. ¿Okay? ¿Qué volumen de producto debo lanzar al mercado después de cubiertos los costos? Bueno, fíjense, esto es importantísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si yo tengo que usar el 60% de la capacidad instalada de mi finca para apenas cubrir los costos? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, imagínense que yo tengo que emplear toda la capacidad, toda la potencialidad de la finca, todo lo que ella supone en términos de producción, el 60%, ¿verdad? Imaginemos los potreros, todo el sistema, para cubrir costos. Entonces, tú dices, ajá, y todo ese volumen, si además no lo puedo colocar en el mercado, entonces es una situación grave, una situación difícil. Entonces, yo tengo que ver exactamente, ¿ok? ¿Cuál es mi capacidad instalada real? ¿Dónde o qué cantidad de esa capacidad instalada en porcentaje es la que me permite lograr ese punto de equilibrio y dónde está ubicado? Si por el contrario yo alcanzo el punto de equilibrio, es decir, donde logro cubrir los costos, donde los ingresos cubren los costos, donde no hay ni pérdida ni ganancia, en un 20% de mi capacidad instalada, eso ya es más sano, es más razonable y además te permite capacidad operativa, siempre y cuando el mercado te lo permita. Entonces, voy a poner otro ejemplo, no sé si me siguen con esto. Si el mercado me permite a mí colocar un volumen mensual de 1000 unidades, por decir algo, volumen mensual de 1000 unidades, pero esas 1000 unidades yo las logro completar, ¿ok? Con el 60% de mi capacidad instalada en la finca, esas 1000 unidades, pero además el punto de equilibrio yo lo alcanzo con el 10% de mi capacidad instalada, es decir, yo cubro mis costos con el 10% de mi capacidad instalada, entonces tengo un margen de utilidad muy grande, tengo un margen de operatividad muy grande, porque empleo el 10%, ¿verdad?, de la capacidad instalada de la finca para cubrir costos. Y el restante 50%, ¿ok?, que es lo que puedo colocar en el mercado, entonces me va a quedar para ganancia. Entonces fíjense lo importante de medir estas cosas, pero medirlas bien. No sé si pude explicarme adecuadamente con esto último. Doctor, nos pregunta Jesús Quique Domínguez, es más directo. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Él dice, la tarea fundamental es producir lo máximo, gastando lo mínimo. ¿Cómo hacerlo?
Ahí está el objetivo a alcanzar. Ok, bueno, aprovecho y saludo a Jesús Quique Domínguez de Monaga, un extraordinario productor, avicultor. Bueno, y gracias por estar pendiente de esto. Claro, es que recuerden que yo les hablé desde un principio de la relación punto de equilibrio, capacidad instalada y mercado. Si el mercado no te permite colocar en buenos términos la producción, así tú te emplees al máximo, no, igual no vas a hacer nada. Entonces fíjate, vuelvo a un ejemplo, vamos a ponerlo lo más dramático posible. Si yo tengo una capacidad mensual en mi finca de generar 2.000 unidades, ok, en mi finca, de queso, de leche, de lo que fuera, 2.000 unidades, y esas 2.000 unidades, ok, no las puedo colocar en el mercado, entonces significa que ya no puedo trabajar al 100% de mi capacidad instalada, ¿se dan cuenta? Entonces, pero ¿cómo sé eso si yo no lo mido? Si yo no mido mi capacidad instalada. Luego, entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que el mercado me admite a mí el 50% de mi capacidad instalada, ¿verdad? Ah, ok, ya yo sé a qué atenerme. Pero entonces, ahí es donde yo tengo que saber cuáles son mis costos fijos, mis costos variables y cuál es mi punto de equilibrio. Porque si el punto de equilibrio yo lo alcanzo, ¿ok? Con ese 50% de mi capacidad instalada, entonces estoy quebrado, estoy listo. Es muy importante saber exactamente dónde estamos parados y por eso es que se hacen todas estas mediciones. Seguimos, por favor. Los hechos hasta ahora permiten tomar decisiones en torno a ¿me convendrá trabajar a plena capacidad instalada? ¿Ves? Esta es una de las preguntas que surgen. ¿Me convendrá diversificar la producción? ¿Podré operar con márgenes de utilidad pequeños para posicionarme en un mercado? Seguimos. ¿Ok? Decisiones tipo mantenerse en escenario de supervivencia, no involucrar planes de mayores volúmenes de leche, planificar en torno a los ciclos de aumento del precio de la leche. Vamos a dejarlo un momentico aquí. Ok. Si un mercado está saturado y yo lo que vendo es la leche, bueno, puedo transformar ese 100% de la leche en queso. Si el mercado del queso está saturado, entonces, y yo vendo queso llanero y ese es el que está saturado justamente, entonces yo podría probar con otros rubros derivados de la leche o podría generar quesos madurados, ¿verdad? Para lograr mejores precios a futuro. Nada de lo que estoy diciendo es descubrir el agua tibia, ya mucha gente lo está haciendo. El asunto es que esas decisiones se toman es con números, con mediciones. Si yo no tengo eso medido, mal podría yo tomar esas decisiones. Entonces, claro, cuando yo tengo los benditos números y yo sé que el mercado me está diciendo que no puedo colocar mi queso llanero al precio que yo deseo, entonces ya sé que la leche, ¿ok?, la debo transformar en otro rubro que sí pueda colocar en el mercado y esperar que mejoren los precios. Entonces es un tema de planificación, es un tema de toma de decisiones y yo lo he visto en muchas partes y no hace falta tampoco ser tan digamos, tan advertido, tan previsivo. No, yo lo he visto, mire, en fincas de señores que no son universitarios o si lo son, tampoco son expertos planificadores y ellos llevan sus cosas. Ah, bueno, ya saben, ya ellos saben que viene la temporada en la que el queso llanero baja de precio, tienen otros productos y lo hacen. Venden yogur, hacen queso mozzarella, hacen dulces de leche y es la misma leche que transforman en otros derivados y pueden sacarle mayor rendimiento. Cualquiera dirá, pero es que todo el mundo no puede hacer eso porque todo el mundo no tiene las instalaciones, ni el dinero, ni nada de eso. Bueno, espérense un momentico. No es un problema tanto del dinero, es un problema de planificación. Eso sí se los digo yo por experiencia. Es un tema de planificación, de saber enfrentar las circunstancias del mercado.
por favor. Es tan así, doctor, a lo que usted posiciona ahí, que siempre es un tema de todos los años y lo vemos en los grupos que compartimos, la gente quejándose por el precio de la leche, que bajó la leche, que entró el invierno, que se fue, pero no han evaluado en su planificación cuánto vale un kilo de becerro y cuánto aumenta un becerro a toda leche y cuánto pueden sacar de leche para mantener los costos fijos y sus ganancias incrementarlas en producción de leche. Y es lo que usted dice, si usted no evalúa los puntos de equilibrio de cada producción, poco puede determinar qué también le puede ir en una producción. Cuando se inició esa situación, yo lo que hice fue soltar los becerros, obteniendo ganancias de 800, un kilo 100, un kilo 200. Aprovecho la oportunidad, doctor, para saludar al amigo Orlando Rodrigo desde Calabozo. Nos saluda. Miguel nos dice que también hay que incluir la efectividad y el tiempo de producción en esta ecuación, en la ecuación del punto de equilibrio, porque sí puede tener costos mínimos, pero si se demora mucho en producir, no es eficiente, se va a poner muy mal el camino. El señor Antonio Tolosa nos saluda desde Colombia, desde Cincelejo. Muy agradable el programa. Muchas gracias. Bueno, aquí está otra gráfica que también nos ayuda esta gráfica yo la he presentado ya creo que en 2 o 3 sitios. Y es muy importante porque nos ayuda un poco a entender esto de los escenarios. Fíjense que yo hablo allí, no sé si la audiencia lo puede ver, dice situación de supervivencia. Y esa situación de supervivencia yo la señalo con una flecha, ¿verdad? Esta flecha blanca, donde muestra que se unen 2 curvas. Una curva naranja, que es la curva de ingresos totales, se une con otra curva, que es la de costos totales. Esa curva de costos totales siempre van en ascenso, porque los insumos agrícolas en el mundo, por lo general van en un proceso de ascenso. Hay toda una tesis que señala que los precios de las materias primas por lo general tienen una tendencia alcista y los costos siguen ese comportamiento. O sea, no solamente son los costos de los productos agrícolas o las materias primas agrícolas en la economía agrícola, sino el comportamiento en casi, digamos, todos los escenarios de la economía. Costos en ascenso. Es parte de, digamos, una realidad. Mientras que los ingresos tienden a decrecer. Bueno, hay un punto donde se unen. Esa es una situación de supervivencia, donde apenas los costos totales están cubriendo los ingresos totales. Espero que se vea allí. Bueno, es de supervivencia, porque si yo estoy cubriendo apenas los costos, o mejor dicho, si yo lo que estoy haciendo en la finca es apenas cubrir costos, entonces es allí como el que está aferrado a un salvavidas, más nada. Entonces, y el otro escenario, que es el deseable, es el de la maximización de beneficios. ¿Se dan cuenta? Es esta área donde hay una separación bastante grande, hay un margen muy grande entre el mayor punto de beneficio, el mayor punto de ingreso, que lo ven en la parte superior, y el menor costo posible. Entonces, esa maximización de los beneficios es muy interesante que la llevemos a efectos de una finca. Fíjense, ¿qué haría yo, por ejemplo? ¿Qué haría yo, dueño de finca, una finca nueva? ¿Qué haría yo? Yo dejaría que todos los factores trabajaran a mi favor para ser lo más eficiente posible, para pasar de esa situación de supervivencia a una situación de maximización de beneficios. ¿Cómo? Bueno, si a mí me están diciendo, y lo señalan las 4 leyes de Wasan desde hace más de 60 años, ¿verdad? Que si yo logro con métodos como este de ganadería regenerativa o entender que son tecnologías agroecológicas de pastoreo que existen, que ayudan, que son realidades, ¿verdad? Si yo logro que mi suelo tome cada vez mayor dinamismo, que sea más vivo, que la biota mejore, ¿ok? Yo, al invertir en eso, yo sé que progresivamente voy a ser más eficiente. Y voy a ser más eficiente porque voy a tener mayores coberturas, ¿verdad? Al tener mejor cubierta mi finca, y ya vamos a ver algunas láminas por ahí, al tener cubierta el 100% de mi finca, como decíamos ahora, y al tener una actividad
de rotación de potreros, donde fertilice los mismos potreros y todas las cosas que ya sabemos y no las voy a repetir por aquí porque se las han dicho muchas veces y se seguirán diciendo, ¿verdad? Hasta el cansancio. El asunto está en que yo invertiría en eso, en esas actividades, porque sé que progresivamente mi capacidad instalada, y vuelvo al concepto, va a mejorar. Yo en la medida que tenga una ganadería que se adapte a esas condiciones de suelo y de clima, ¿ok? Donde está mi finca, sé que estoy invirtiendo bien y estoy dejando entonces que la naturaleza actúe, estoy dejando que la naturaleza haga su trabajo y eso supone un proceso y ese proceso me lleva a la eficiencia. Entonces, bueno, es cuestión de sumar y si a eso le agrego, le adiciono talento humano, que hay que prepararlo, ¿verdad? Y es bueno siempre invertir en la preparación del talento humano si me mantengo al día, ¿ok? Si logro tomar las medidas necesarias para envenenar lo menos posible el suelo, para erosionarlo lo menos posible, todas esas medidas de carácter agroecológico, bueno, agroecológicas, ¿verdad? Entonces yo estaré haciendo lo necesario para lograr pasar de una situación de supervivencia a una situación de maximización de los beneficios. Entonces, todo esto lo digo porque son agroecosistemas ganaderos que significan cosas complejas, donde hay muchos elementos. El elemento suelo solamente, y aquí los ingenieros que me estén escuchando lo saben, los agrónomos, igual los ingenieros en otras ramas, que solamente el elemento suelo implica una diversidad de cosas, una complejidad tremenda. El asunto es, insisto, yo soy economista agrícola, el asunto es tratar de alinear todos estos factores en función de salir de ese escenario de supervivencia que no es el conveniente. Seguimos. Doctor, ahí quiero dar mi experiencia personal de comentarle de que lo he dicho en varios conversatorios y es una invitación a la gente a la práctica de este sistema de ganadería regenerativa y sus principios y el procedimiento adecuado. Porque la gente nos ve como que los que estudiamos las maticas, que las maticas estén bien, que las cosas, que las planticas, no, es mucha profundidad que se le mete al estudio de lo que es la ganadería vista desde el punto de vista regenerativo. Es el animal adecuado, es el animal adaptado, es las máximas producciones por hectárea, es a la planificación que usted nos insiste siempre y en todo momento. Y aquí tomo las palabras de una persona que pregunta en el grupo, dice, si ya conocemos cuando el ganado baja de precio, ¿por qué no vendemos cuando el ganado está a alto precio y compramos cuando está a bajo precio? Si ya conocemos cuándo se dan los bajones de leche, ¿por qué no planificamos para que ese momento no tengamos tantas vacas en ordeño y dejemos las vacas con sus becerros para esa temporada? Pregunta Axel Zambrano, profesor, ¿cuáles son los rangos indicadores sanos o normales de la capacidad instalada para obtener el punto de equilibrio de la empresa? Ahí es como el potrero, ¿no, doctor? Cada finca es un caso en particular. Eso es verdad. Vamos a decirle a Miguel Labrador que nos ayude. Pasa varias láminas, Miguel, y después retrocedemos, no importa. Esto es un conversatorio. Aquí esto no se trata de una tesis de doctoral, ni nada de esas cosas que hace el doctor Han. Atrás, ahí, ¿verdad? Ok, miren, fíjense ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es de la doctora Fátima Urdaneta. Ella nos dice que bajo el esquema que nosotros estamos planteando, ¿verdad? Que tiene que ver con lo regenerativo. Entonces, ella da algunos indicadores, ¿verdad? Para lo sociogerencial, para lo tecnológico, lo económico productivo, lo ambiental. Claro, estos son como metas a cumplir. No es que sea, insisto, una camisa de fuerza. No es eso. Ni son recetas. Son metas a cumplir. Algunas sonarán un poco fuertes, otras no tanto, porque fíjense en la parte sociogerencial. ¿Hacia dónde debemos ir? Bueno, planeación financiera, ya lo decíamos, registro, con 80% de la mano de obra capacitada. Imagínense ustedes, recuerden aquello que se dice, más vale tener un empleado capacitado, ¿verdad? Ok, en la finca, ok, que no tenerlo, porque
A veces hay gente que dice, no, yo no capacito a mi personal porque luego se me van de la finca. No, no importa, que se te vayan. Bueno, ¿qué más se va a hacer? Pero si tú tienes a un personal no capacitado en tu finca, te pueden generar un desastre, y que en ganadería cualquier desastre puede tener una repercusión de mediano y largo plazo. Entonces, la doctora Urdaneta recomienda acá 80% de la mano de obra capacitada, contratación de personal especializado, sueldos y beneficios acordes al trabajo, buena calidad de vida de productor y empleado. Recuerden que aquí se está hablando de la dimensión social, de la dimensión económica, de la dimensión político-institucional, de la dimensión ecológica, en fin. Recuerden que estos son temas complejos. Ok, entonces ella también recomienda que haya políticas e instituciones públicas promotoras de la sustentabilidad. Claro, eso escapa al dueño de finca. También debe haber investigación y transferencias de prácticas sustentables. Eso es lo político institucional, pero en lo que sí tiene que ver con el dueño de finca es en cuanto al tema tecnológico, ¿ok? Por lo menos cargas de 1.5 a 2 unidades animales por hectárea, ¿verdad? 75% de las fincas con potreros, 100% del suelo cubierto, fíjense ustedes. O sea que no estábamos tan pelados, ¿verdad? Cuando hablábamos hace minutos apenas del asunto, ella lo sugiere. Áreas de reservas de sistemas rotacionales, pastoreos regenerativos, ¿verdad? Ok, las buenas, las prácticas de bienestar animal que son fundamentales. Habla de más de una especie en potrero, la suplementación estratégica, el biotipo adaptado, que es lo que acaba de señalar Basilio, en lo económico productivo, vacas mayor o igual a 7 litros día. A lo mejor eso suena muy, muy difícil en muchas fincas, pero es lo que ella recomienda, es hacia donde debemos apuntar, y así debe ser. Por ejemplo, Basilio, pregúntame a mí rapidito, por favor, ¿qué aspiro yo como ciclista? Porque yo soy atleta, ciclista de montaña. ¿Qué aspiro yo como velocidad promedio en mis recorridos? Pregúntame rapidito. Y yo te respondo. Yo estoy aspirando, ok, 35 kilómetros promedio. 35 kilómetros promedio en mis recorridos que tienen plano, pero que tienen montaña. Cónchale, si yo llego a 35 kilómetros promedio. No está, doctor, no está fuera de la realidad. Y aquí le comento a las personas que ven nuestros conversatorios. A esto apunta Arturo Cabrera. Yo no quiero más de 7 litros, yo quiero 7 litros y mis vacas preñadas. Okay. Mis vacas preñadas en los primeros 90 días. O sea que no está la doctora fuera de realidad. Y es lo que aspiran los bufaleros, 1 kilo de queso. Con 7 litros hacemos 1 kilo de queso de vaca. También hablamos entonces de una rentabilidad por lo menos del 12%, ¿ok? Inocuidad, calidad. Claro, aquí hay elementos que habría que revisarlos y afinarlos, pero bueno, en fin, ella hace todo un esfuerzo acá y nos hace un gran favor también. En lo ambiental dice 0% de erosión, sistemas de riego con más del 90% de eficiencia. Hay modelos que no admiten los sistemas de riego, hay otros que sí los admiten, todo va a depender de las realidades. Esto no es, y la doctora Fátima lo ha dicho, esto no es una receta, ¿verdad? Utilización de árboles, ¿ok? Bueno, habla nuevamente de suelos 100% cubiertos por vegetación, habla de las micorrizas, en fin. Habla de las praderas polifíticas, eso es sumamente importante y eso ya se ha estudiado bastante. Y en el ámbito político institucional, bueno, habla del fortalecimiento gremial, eso es muy importante, sobre todo, bueno, ya que estamos hablando aquí con Basilio Labrador, la parte gremial es fundamental, la participación en el diseño de políticas, alianzas con empresas privadas, reuniones con industriales, proveedores, transportistas. Y el que me hizo la pregunta dirá, pero bueno, vale, y tantas cosas para una simple pregunta que yo hice. Lo que pasa es que el asunto es complejo y por eso tiene que ver con todas estas dimensiones. Ahora sí, Miguel, vamos atrás otra vez. Ajá, nos quedamos ahí en los escenarios. Antes. Ok, entonces hablamos de un escenario de supervivencia que es donde prevalecen las debilidades y las amenazas. Ok, hay un escenario de transición donde las debilidades se pueden convertir en fortalezas dadas las oportunidades, y hay un escenario de maximización económica donde prevalecen las fortalezas y las oportunidades. Para quienes están en el escenario de supervivencia, hay
hay técnicos que señalan, hay especialistas que señalan que una de las fórmulas para salir de esos escenarios de supervivencia, donde apenas estamos allí casi que guindando de un hilo, es usando tecnologías y usando tecnologías que sean asequibles, usando tecnologías que no requieran mayores inversión. Y yo no sé, Basilio, que me corrija, pero creo que estas tecnologías agroecológicas, como también se les llama, tecnologías agroecológicas de pastoreo, que están contenidas en la ganadería regenerativa, son asequibles. Yo las veo de esa manera y nos ayuda muchísimo en ese tránsito de el escenario de supervivencia al escenario de maximización económica. Doctor, totalmente de acuerdo con usted. La gran mayoría de asesores a nivel nacional e internacional que tenemos del tema de la ganadería regenerativa estuvieron en una situación crítica empresarial muy difícil. Hoy se sienten orgullosos y nos muestran sus resultados después de haber aplicado a la ganadería regenerativa y sus resultados. Miguel, por favor, vamos entonces hasta la gráfica esa bien adelantada que hicimos. Aquí hay algunas cosas, pero que tienen que ver con los indicadores de orden superior, pero vamos ajá. Una de las herramientas interesantes que se debe utilizar en una finca son los análisis de sensibilidad. Esos análisis de sensibilidad, fíjense, nos permiten ver varios de estos indicadores, por ejemplo, tasa interna de retorno, valor presente neto, beneficio-costo y el periodo de recuperación de la inversión. Cuando se hacen proyectos para la finca, ¿verdad?, que son necesarios para medir la finca misma en su evolución, porque ya sabemos que es una actividad donde el futuro tiene un peso muy grande. Todas estas cosas no se deben soslayar. Y bueno, y los análisis de sensibilidad no es otra cosa que manejos de escenario, donde vemos qué pasaría en una finca si los precios bajan, ¿verdad? Los precios de la leche o el queso, qué pasa en una finca si la inflación sube significativamente. Bueno, todas estas cosas las hemos visto en Venezuela en los últimos años y ya casi que todos nos volvemos expertos economistas agrícolas. Bueno, sorteando todas estas cosas. Estos análisis de sensibilidad que se pueden transformar en distintos escenarios, repito, nos ayuda mucho porque nos pueden ver periodo por periodo cómo avanzar y cómo es que los mismos evolucionan. Los recomiendo y por eso los traje. Siguiente, por favor. Esto fue lo de la doctora Fátima. Siguiente. Bueno, aquí entonces ya estoy dispuesto a escuchar las preguntas de la audiencia. No te oigo, Basilio, no te oigo. Doctor, disculpe, tenía el micrófono apagado para no interrumpirle. Que las preguntas las he ido haciendo a medida que vamos avanzando. Bueno, perfecto. Doctor, excelente el conversatorio como siempre. Y yo creo que ese taller que usted dicta de 3 días, creo que es el tiempo, ¿verdad? De ese taller de costos. ¿Cómo lo llama su taller, doctor? Bueno, los talleres, los talleres pueden ser de un día, pueden prolongarse a 2 o 3 días. Normalmente están destinados a los temas de gerencia agropecuaria, pero de costos es muy específico y de verdad que vale la pena abordarlo de esa manera. O sea, dedicarle por lo menos un día a estos talleres de costos para hacer ejercicio. La metodología que yo empleo es de aprender haciendo. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, de una vez, comenzando el taller, nos ponemos a trabajar, ¿ok? Y la gente en la dinámica del trabajo va aprendiendo y después vamos con la teoría. Parece mentira, nos ha funcionado. Nos funcionó en Mantecal de manera extraordinaria, nos funcionó en San Fernando de Apure, por dar unos ejemplos recientes. Y entonces cualquiera dirá, pero no es lo contrario, no es que primero se habla de la teoría y después se va a la práctica. No, eso es lo convencional. Pero en este caso, no, repito, nos ha dado muchísimos resultados. Suena un poquito difícil, ¿verdad? Porque la gente dice, cónchale, pero ¿cómo es esto? ¿Vamos de una vez a los ejercicios? Sí, vamos de una vez a los ejercicios, vamos a trabajar.
cuando ellos luego de hacer el ejercicio con el método aprender haciendo, escuchan la teoría, eso es increíble lo que se logra. Yo soy docente y lo que he visto me ha parecido muy interesante. Entonces, yo soy docente en distintos niveles. Yo le he dado clases a adolescentes, le he dado clases a muchachos en el pregrado, en la universidad, en el posgrado. He dado a estos distintos niveles. A los únicos que no le he dado clases son a los chiquiticos de primaria y no quisiera darles porque eso requiere una especialidad, ¿verdad? Que no la tengo y ya estoy bien con lo que hago. Pero, Doctor, eso que usted nos comenta de teoría práctica ha sido uno de los éxitos que hacemos cuando hacemos estos talleres de pastores para tratar de enseñar los principios a los muchachos, a los que van a llevar la tarea diaria, de ver algo de teoría, de ir a la práctica y poderlo detallar y verlo de la mano en el momento. Eso les ha dejado muy buenas expectativas. Uno de los cursantes nos lo hizo referir en el último que terminamos hace poco. Nos dijeron que qué bueno es poder ver teoría e irnos a ver la práctica, porque los resultados son excelentes. Aprender haciendo. A mí me ha dado muchos resultados. Y hay quienes a lo mejor critican esto. Hay quienes lo critican y dicen, cónchale, pero ¿cómo es esto? Vas a poner a la gente a sufrir allí, a cabecear, me dijo alguien. Entonces digo, no, confía, vale la pena. Ponemos a la gente a trabajar, van aprendiendo mientras trabajan y después entonces se les da ese barniz con la teoría y fijan, lo que aprendieron lo fijan. Y bueno, y me ha dado resultados también a nivel, si mal no recuerdo, a nivel de posgrado. En posgrado hemos hecho eso y ha valido la pena. Bueno, doctor, en vista de que las preguntas... no, aquí nos salió una última pregunta de Luis Bastos. Saludos de Sopopó, Barinas. Empezando con la ganadería regenerativa. Cada día somos más, doctor. Cada día nos sentimos felices de que este mensaje llega. Quiero dejar unos comentarios, doctor. Viene el Siganar en Colombia, 12 y 13 de julio. Hay unos compañeros de Táchira que están organizando un curso de pastores con la universidad, el profesor Alejandro, el ingeniero Yair, el señor Nelson, se me fue el nombre de Nelson, John Meneses, un grupo bueno que está trabajando por el lado del Táchira a través de la universidad llevando cursos de pastores. Creo que vi una publicidad, no me han comentado mucho, un curso muy importante de unos mexicanos que están haciendo ranchos profit, que en español sería ranchos para cuadriplicar los beneficios. Algo así sería, muy adentrado a estudiar paso a paso la ganadería, paso a paso la rentabilidad. Y yo creo que nosotros también lo estamos llevando a través de estos talleres que usted está compartiendo para que la gente se adentre un poco más en lo que es el manejo de la finca. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la confianza. Espero, bueno, haber satisfecho las expectativas y estoy totalmente a la orden de la audiencia y a la orden de Aveganar, a la que me enorgullezco de pertenecer. Saludos a todos. Así es, desde el principio con nosotros. Por ahí vamos a tener el próximo 9 de julio, doctor, el doctor, el ingeniero Lemoine de Mérida nos va a hablar de los controles biológicos y naturales para la garrapata, que hay muchos que sufren con ese tema todavía. Mi respeto, doctor, mucho cariño y le dejo para que se despida los micrófonos. Bueno, aunque suene reiterativo, yo quiero insistir en este tema. Prepárense, por favor, dueños de finca, prepárense. Hijos de dueños de finca, estudien, procuren hacerse de estas herramientas. Eso no es un saco pesado que vamos a cargar en el hombro, no es un saco de papas ni de zanahorias que vamos a cargar en el hombro. Es conocimiento que luego podemos compartir, que nos va a ayudar a progresar. Ya hay estudios que han demostrado que la mejor forma, la vía más expedita, más rápida para progresar es la del estudio. Ahí está el doctor Han, que gracias a Dios está con nosotros y nos acompaña. Que yo sepa, el doctor Han no se ha enfermado por el estudio. El estudio lo tiene allí y lo tiene vivito y coleando. Y así a mucha gente que ha salido adelante, que ha logrado dar grandes frutos en las universidades, en todos los lugares donde asisten.
y empresarios, grandes empresarios que han salido adelante gracias precisamente a su formación, a su capacitación. Todo esto es esencial. Aprovechemos todos estos cursos, todos estos momentos, estos conversatorios, estas posibilidades que se nos abren gracias a la web y también en las presenciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches para todos y esperamos pronto seguir profundizando de la rentabilidad económica a través de una excelente economista agrícola. Amén. Amén. Cuídese, doctor.